Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a La Carrera de Psicología en podcast. Bueno, hoy veremos en Psicología de la Personalidad e Inteligencia, una asignatura del segundo semestre de primero de carrera, veremos el tema 2. El tema de hoy se centra en algo que es fundamental, yo creo. Es la capacidad predictiva, ¿no?, de la inteligencia y la personalidad en distintos ámbitos de nuestra vida. Vamos a ver por qué esto de entender cómo diferimos unos de otros en capacidades cognitivas y rasgos de personalidad es tan crucial para la psicología. Al final, el objetivo de la disciplina es describir, predecir y explicar el comportamiento, ¿verdad? Y mirar las diferencias individuales es clave para eso. Sobre todo, pensando en la práctica profesional. Sí, efectivamente. La idea que hay debajo es potente, ¿eh? Si un concepto psicológico, por muy, interesante que nos parezca, no nos ayuda a predecir cómo se va a comportar la gente, pues su utilidad práctica se reduce bastante. Hoy vamos a revisar algunos trabajos importantes que demuestran cómo la inteligencia y la personalidad sí nos permiten anticipar resultados en áreas, pues, tan diversas como la educación, el trabajo o incluso la salud. Pues empecemos por un clásico, si te parece, el rendimiento académico. Es un área donde se ha investigado muchísimo, la verdad. Hay un estudio que siempre, llama la atención, el de Deary y su equipo, de 2007. Hablamos de más de 70.000 escolares escoceses. Vamos, una barbaridad de gente. Sí, es un trabajo metodológicamente muy sólido. Por el tamaño, claro, pero sobre todo por el diseño longitudinal. Ah, longitudinal. O sea, que siguieron a los mismos niños durante tiempo, ¿no? Exacto. Midieron la inteligencia de estos niños a los 11 años, usando diferentes pruebas cognitivas, y 5 años más tarde, a los 16, pues recogieron sus resultados en exámenes estandarizados, asignaturas clave, matemáticas, lengua, ciencias, ese tipo de cosas. ¿Y la conexión? Porque ahí está la amiga del asunto, supongo. Pues la conexión fue sorprendentemente fuerte, la verdad. Encontraron una correlación que, básicamente mide cómo dos variables se mueven juntas, altísima, de 0,81. Esto entre un factor general de inteligencia, o sea, una medida global de capacidad cognitiva, y un factor general de rendimiento académico, basado en todas esas asignaturas. Ostras, 0,81, eso es mucho, ¿no? Muchísimo. Para ponerlo en perspectiva, ese 0,81 sugiere que más del 60% de las diferencias que veían en las notas de los exámenes a los 16 años podían explicarse por las diferencias en inteligencia que ya tenían a los 11. Y lo importante del diseño longitudinal es que permite sugerir que la inteligencia previa influye en el rendimiento futuro, y no al revés, claro. Más del 60% explicado solo por la inteligencia medida 5 años antes. Es un porcentaje enorme, de verdad. Pero claro, ese es un estudio. ¿Se mantiene esa fuerza predictiva en otros trabajos? Mencionabas antes un metaanálisis más reciente. Correcto. Hay un trabajo de Roth y colaboradores de 2015 que hizo justo eso, un metaanálisis. O sea, un estudio que combina y analiza los resultados de muchos estudios previos. En este caso, 162 estudios de los últimos 90 años. Una barbaridad también. 90 años, sí. Y a diferencia del estudio de Dear-Wirry, que usaba pruebas estandarizadas muy fiables, aquí el criterio principal eran las notas escolares habituales, las calificaciones que ponen los profes, vamos. ¿Y qué encontraron al juntar tantos estudios? Supongo que las notas de clase, al ser quizá menos objetivas, darían una correlación algo distinta, ¿no? Exacto. Tu intuición es buena. La correlación promedio que encontraron entre inteligencia general y notas escolares fue de 0,60. Ah, vale. Sigue siendo alta. Sí, le signo una correlación alta, sí, considerablemente fuerte. Pero es cierto que es algo menor que el 0,81 del estudio escocés. Y la diferencia se debe principalmente a lo que apuntabas. Las notas escolares suelen ser menos fiables, psicométricamente hablando, que los exámenes estandarizados. Y además este metaanálisis incluía todo tipo de asignaturas, algunas con menos carga cognitiva directa, como podrían ser, educación física o música. Entendido. Aún así, un 0,60. Pues implica que un 40% de las diferencias en notas sí que están relacionadas con la inteligencia. No está nada mal. Así es. Y observaron algo más. La correlación era más alta para asignaturas consideradas más cognitivas, tipo matemáticas o lengua, que para otras. Todo esto, si lo tomas en conjunto, refuerza la idea de que,
aunque otros factores importan, y mucho, la inteligencia general es el mejor predictor individual que tenemos del rendimiento académico. Vale, pues dejamos las aulas y saltamos al mundo laboral. ¿Qué pasa con el desempeño en el trabajo? ¿Se mantiene esa capacidad predictiva de la inteligencia ahí también? Se mantiene, sí, y de forma muy clara además. Un trabajo de revisión de Smith y colaboradores, de 2016, examinó justo eso. ¿Qué variables psicológicas predicen mejor el desempeño laboral? Y el resultado fue, bueno, bastante contundente. La inteligencia general o capacidad cognitiva general resultó ser el mejor predictor. El mejor, por encima de otras cosas como la experiencia o... Por encima de la mayoría de variables individuales, sí. Le seguían en importancia los conocimientos específicos del puesto de trabajo, lógicamente, lo que sabes sobre tu tarea concreta importa, y luego aparecían ciertos rasgos de personalidad, sobre todo la integridad y la responsabilidad, que son facetas ligadas al autocontrol, la disciplina, el sentido del deber. Y comentas algo que me parece muy llamativo, que la importancia de la inteligencia para predecir el éxito laboral incluso ha aumentado con el tiempo, ¿es así? Sí, eso es muy interesante. Replicaron un metaanálisis anterior de 2004 y observaron justo eso, que la capacidad predictiva de la inteligencia para el rendimiento laboral había crecido en las últimas 2 décadas. Vaya, ¿y por qué? ¿Se sabe? Pues la explicación que dan los autores, y que tiene bastante sentido, es la creciente complejidad de muchos puestos de trabajo en la economía actual, con trabajos que demandan más procesamiento de información, resolución de problemas complejos, adaptación constante. Pues parece lógico que la capacidad cognitiva general se vuelva todavía más crucial, ¿no? Tiene todo el sentido, sí. A medida que el trabajo se vuelve más mental, por decirlo así, pues la inteligencia pesa más. Pero claro, en el entorno laboral no todo es rendimiento individual en tareas. El liderazgo es fundamental, sobre todo ahora con tanto trabajo en equipo. ¿Qué nos dicen las diferencias individuales sobre quién emerge como un buen líder? Ese es otro campo donde la personalidad sobre todo juega un papel clave. Desde el llamado enfoque del rasgo en el estudio del liderazgo, pues se intenta identificar qué características estables de una persona la hacen más propensa a ser un líder eficaz. Judge y su equipo hicieron una revisión importante en 2002. Analizaron unos 73 estudios sobre la relación entre los rasgos de personalidad del modelo de los 5 grandes, los famosos Big Five, y el liderazgo. Los 5 grandes: neuroticismo, extroversión, apertura, cordialidad y responsabilidad, ¿verdad? Esos mismos. ¿Y cuál es el retrato robot del buen líder, según esa revisión? Pues encontraron un perfil bastante claro, la verdad. Un buen líder tiende a puntuar alto en responsabilidad. Es organizado, cumple sus tareas, es disciplinado. Alto en extroversión, sociable, asertivo, enérgico. Bajo en neuroticismo, lo que implica estabilidad emocional, buen manejo del estrés. No ser propenso a la ansiedad o la ira. Y también alto en apertura a la experiencia. Curioso, imaginativo, abierto a nuevas ideas y enfoques. Vale, ese es el perfil. ¿Y cuánto predicen estos rasgos? O sea, ¿es una influencia pequeña o es algo importante? Pues es una influencia bastante considerable. Lo más notable es el poder predictivo conjunto, casi la mitad, el 48%. ¿Casi la mitad? Sí, el 48% de las diferencias observadas en la capacidad de liderazgo, ya sea medida como emergencia de líder o como efectividad, se podían explicar por estos rasgos de personalidad. Es un porcentaje muy significativo. Casi la mitad. No está nada mal, ¿no? ¿Hubo algún rasgo de los 5 grandes que importara menos para ser líder? Pues curiosamente, sí. La cordialidad. Ser amable, empático, confiado, frente a ser más frío, cínico o calculador, mostró tener una relación mucho menos consistente y, en general, más débil con el liderazgo. ¿Ah, sí? La amabilidad importa menos. Bueno, no es que no importe, pero su relevancia parece depender mucho más del contexto específico. Puede que en ciertos entornos un líder más directo y, digamos, menos enfocado en la calidez funcione mejor, mientras que en otros se necesite justo lo contrario. Es un buen recordatorio de que la predicción no siempre es universal, ¿sabes? A veces depende mucho del famoso ajuste persona-puesto, de definir qué tipo de liderazgo concreto necesita esa situación particular. Muy interesante ese matiz, sí. Cambiemos de tercio ahora, si te parece, y vayamos a un ámbito que nos toca a todos muy de cerca: la salud. Empecemos por algo como el bienestar subjetivo, esa sensación general de felicidad o satisfacción con la vida. ¿Cuánto influye nuestra personalidad aquí? Pues influye muchísimo.
Un metaanálisis bastante reciente, de Anglim y colaboradores, de 2020, es muy claro al respecto. Concluye que alrededor del 50%, la mitad, de las diferencias individuales en diversas medidas de bienestar psicológico y subjetivo se explican por diferencias en los rasgos de personalidad. La mitad. Sí, sí. Apoyan con datos la afirmación que ya habían hecho otros investigadores como Lucas y Diener, que la personalidad es probablemente el factor individual que más determina nuestro nivel de bienestar habitual. Es impactante pensar eso. La mitad de las diferencias en felicidad explicadas por cómo somos. ¿Y qué perfil concreto se asocia a un mayor bienestar? Pues el patrón es muy consistente a través de diferentes estudios y medidas. Las personas que tienden a experimentar mayor bienestar y felicidad de forma más estable suelen ser aquellas bajas en neuroticismo, o sea, menos propensas a la ansiedad, la depresión, la ira, la preocupación. Altas en extroversión, más sociables, enérgicas, con tendencia a experimentar emociones positivas como la alegría o el entusiasmo. Y también altas en responsabilidad, más organizadas, disciplinadas, con mayor sentido del deber y motivación de logro. Ese es el perfil, digamos, feliz. Fascinante. Parece que nuestra forma de ser tiñe muchísimo nuestra experiencia vital, ¿no? Y si vamos más allá del bienestar subjetivo, a la salud física y la longevidad. Mencionas un campo emergente llamado epidemiología diferencial. ¿Qué estudia exactamente? Exacto. La epidemiología diferencial. Es el campo que investiga cómo las diferencias individuales estables, como la inteligencia y la personalidad, influyen en los patrones de salud, enfermedad y mortalidad que vemos en la población. Tradicionalmente, se había prestado más atención a la personalidad, pensando en su conexión con las emociones, el estrés, los estilos de vida. Pero desde los años 90, sobre todo, han surgido estudios longitudinales muy potentes que muestran una relación sorprendente y bastante lineal entre la inteligencia y el riesgo de mortalidad. Como dices, una relación entre inteligencia y cuánto vivimos, pero ¿en qué sentido? En el sentido de que, controlando otros factores importantes, a mayor inteligencia, menor riesgo de mortalidad. Los estudios clave, de nuevo con datos escoceses, de gente evaluada en su infancia ya por los años 30 y 40 y seguida durante décadas. Décadas. Sí, encontraron esta relación lineal. Cuanta más alta era la puntuación en inteligencia a los 11 años, menor era el riesgo de morir décadas después. Y esto se observaba para casi todas las causas de muerte. Enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, ictus, incluso causas externas. Pero eso es muy fuerte. Sí, lo es. Para cuantificarlo, se usa a veces el odds ratio, que mide cuánto más probable es algo en un grupo comparado con otro. En algunos de estos estudios, las personas en el cuartil inferior de inteligencia, el 25%, con puntuaciones más bajas, tenían hasta 3,5 veces más probabilidad de morir a una edad determinada que las del cuartil superior. 3,5 veces más. Sí. Y este patrón básico se ha replicado en otros países, no es solo cosa de Escofía. Es impactante pensar que algo medido tan pronto como la inteligencia infantil pueda predecir algo tan final como la longevidad. Y de forma tan consistente. Pero, ¿por qué? ¿Qué mecanismos podrían explicar esta conexión? ¿Se sabe algo? Es la gran pregunta, claro. Gottfredson y Thierry propusieron en 2004 un modelo que integra varios posibles mecanismos explicativos, que probablemente operar juntos. A ver. Primero, mejor prevención y manejo de riesgos. Personas con mayor inteligencia podrían ser mejores anticipando riesgos para la salud, desde accidentes a malos hábitos y tomando medidas para evitarlos. Vale, lógico. Segundo, mejor autogestión de la salud. Mayor capacidad para entender información médica compleja, seguir tratamientos médicos de forma adecuada, comunicarse mejor con los sanitarios, o sea, ser mejores pacientes, por así decirlo. Tercero, las ventajas socioeconómicas. Sabemos que la inteligencia se relaciona con mejores resultados educativos y laborales, y esto a su vez suele traducirse en mayores ingresos, mejores condiciones de vida, mejor acceso a cuidados médicos y poder evitar entornos o trabajos más peligrosos asociados a la deprivación. Claro, el nivel socioeconómico es un factor de salud conocido. Exacto. Cuarto, mejor regulación emocional y salud mental. Mayor inteligencia también parece asociarse con mejor manejo del estrés y estados mentales negativos, lo que podría reducir la mortalidad ligada a problemas psiquiátricos o al impacto del estrés crónico.
Y quinto, y este es un factor que Gottfredson y Dieri consideran fundamental, la integridad del sistema nervioso. Integridad del sistema, ¿qué es eso? Se refiere a la idea de que un cerebro que procesa la información de forma más eficiente, rápida y sin errores, mayor integridad del sistema, no solo es la base de una mayor inteligencia medida, sino que también podría ser un indicador de un organismo biológicamente más robusto. Más resistente al deterioro y a las enfermedades en general, no solo las cerebrales. Piensa en ello como la eficiencia y robustez general del hardware biológico, ¿sabes? Podría ser un vínculo causal más directo. Entendido. Es un modelo complejo, con múltiples vías interactuando. Vale. ¿Y la personalidad? ¿Decías que también se ha estudiado su relación con la mortalidad? Sí, claro. Como comentaba, históricamente incluso tuvo más atención en este ámbito de la salud y la longevidad. Graham y su equipo en 2017 revisaron estudios longitudinales que relacionaban los 5 grandes rasgos de personalidad con el riesgo de mortalidad. ¿Y qué perfil de personalidad encontraron asociado a vivir menos, por así decirlo? Pues encontraron un patrón bastante consistente, la verdad. Un perfil caracterizado por baja extroversión, menos conexión social, quizá menos emociones positivas, baja cordialidad, que podría llevar a más conflicto interpersonal o menor apoyo social, baja responsabilidad asociada a más conductas impulsivas o de riesgo, peor seguimiento de consejos de salud y, sobre todo, alto neuroticismo, mayor estrés crónico, ansiedad, depresión, que sabemos que tienen efectos fisiológicos negativos. Este perfil se relacionaba con un mayor riesgo de mortalidad a lo largo del tiempo. O sea que ser menos sociable, menos amable, menos organizado y más propenso al estrés y la ansiedad. Exacto. Ese conjunto de rasgos parece ser menos favorable para la longevidad. Las magnitudes de estas relaciones son moderadas, no son tan fuertes como la de la inteligencia quizás, pero son significativas, y el riesgo puede ser acumulativo. Tener varios de estos rasgos desfavorables podría ir sumando para aumentar la probabilidad de una muerte más temprana. Entonces, la personalidad afectaría a la longevidad, tanto a través de nuestras decisiones y hábitos, fumar, beber, dieta, como por cómo reacciona nuestro cuerpo al estrés y las emociones negativas. Exactamente. Los mecanismos son complejos y sobre todo interactivos. Por un lado está lo obvio. Ciertos perfiles de personalidad están ligados a conductas de riesgo. Eso pasa factura, claro. Por otro lado, como decíamos, perfiles con alto neuroticismo o baja responsabilidad pueden llevar a peor adherencia a tratamientos o a estilos de afrontamiento del estrés más dañinos para el cuerpo. Eysenck propuso un modelo interactivo interesante hace ya tiempo. La personalidad modula cómo reaccionamos al estrés. Un mal manejo puede generar pensamientos negativos, ansiedad, desesperanza, y estos estados emocionales tienen correlatos fisiológicos, afectan al sistema inmune, al cardiovascular, que si se mantienen en el tiempo, pues pueden deteriorar la salud. Es una interacción constante entre la persona, sus conductas, sus emociones y su biología, en respuesta a los desafíos de la vida. Para terminar de ilustrar la importancia a largo plazo de todas estas diferencias individuales, mencionas un estudio que es casi una leyenda en psicología del desarrollo, el estudio Dunedin, en Nueva Zelanda. Sí, el estudio Dunedin es realmente excepcional. Imagina seguir a más de 1000 personas desde que tenían 3 años. Nacieron entre 1972 y 1973, y les han seguido hasta la actualidad, evaluando periódicamente todo tipo de aspectos. Psicológicos, médicos, sociales, económicos, incluso genéticos, de todo. Desde los 3 años hasta ahora. Sí, ha generado una cantidad de conocimiento enorme sobre cómo se desarrolla la vida de las personas y qué factores influyen. Y lo increíble es que han conseguido mantener la participación de casi el 95% de la muestra original durante más de 4 décadas. Es un logro metodológico impresionante. Impresionante, sí. Y dentro de ese enorme estudio hay un trabajo específico de Caspi y colaboradores de 2016 sobre lo que llaman la huella social de estas personas al llegar a los 38 años. ¿Qué es lo que encontraron exactamente? Pues lo que hicieron fue mirar básicamente cuánto costaban o qué impacto tenían los participantes en diferentes servicios y problemas sociales a esa edad, a los 38. Y los resultados fueron, muy desiguales. Identificaron un grupo relativamente pequeño, solo el 22% de la muestra, que acumulaba una carga desproporcionada para la sociedad. ¿Un 22%? ¿Y qué carga acumulaban? Pues mira,
Este grupo consumía el 66% de todos los beneficios sociales, ayudas económicas, etc., repartidos a la cohorte. Representaba el 77% de los casos de familias monoparentales con dificultades. Acumulaba el 57% de las noches de hospitalización. Recibía el 78% de todas las recetas médicas. Y eran responsables del 81% de todas las condenas penales de todo el grupo estudiado. ¡Qué barbaridad! Una diferencia abismal, el famoso principio de Pareto del 80-20 llevado casi al extremo. Totalmente. Y por el contrario, identificaron otro grupo, el 30% de la muestra, que apenas generaba costes o problemas sociales. Una diferencia enorme. Y pudieron identificar qué factores medidos muchísimo antes, en la infancia, predecían quién acabaría en ese grupo de alta carga social décadas después. Sí, y ahí está lo más relevante para nuestra conversación de hoy. Encontraron que 4 factores medidos en la infancia temprana explicaban una parte significativa de por qué alguien pertenecía a ese grupo más problemático a los 38 años. ¿Cuáles eran esos factores? Pues eran: 1, haber crecido en un entorno socioeconómico deprivado. 2, haber sufrido maltrato infantil. 3, tener bajas puntuaciones en pruebas de inteligencia. Y 4, mostrar bajo autocontrol. Bajo autocontrol. Eso es un rasgo de personalidad. Sí, un rasgo relacionado con la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la dificultad para regular el propio comportamiento. Es una faceta importante de la personalidad ligada a la responsabilidad. O sea que la explicación no era solo ambiental ni solo individual, sino una combinación. 2 factores del entorno temprano, pobreza y maltrato, y 2 factores claros de diferencias individuales, baja inteligencia y bajo autocontrol en la personalidad. Exactamente. Es un ejemplo potentísimo de cómo las características individuales, inteligencia y personalidad, que ya se manifiestan de alguna forma en la infancia, interactúan con las condiciones ambientales para dar forma a trayectorias vitales muy diferentes a largo plazo. Y subraya algo crucial: la estabilidad predictiva. Lo que se mide en la infancia, aunque evidentemente no determine el futuro de forma absoluta, sí tiene una capacidad notable para predecir resultados muy relevantes socialmente muchas décadas después. Esto realmente muestra por qué estudiar estas diferencias individuales no es un ejercicio meramente académico, ¿verdad? Sino que tiene una importancia práctica enorme para identificar posibles riesgos y quizás diseñar intervenciones más eficaces. Precisamente. Esa relativa estabilidad de la inteligencia y la personalidad a lo largo de la vida es lo que les confiere su valor predictivo. No solo para anticipar esa huella social del estudio Dunedin, sino también para predecir el rendimiento educativo futuro, como vimos con Dieri, o el desempeño en trabajos complejos. Piensa en la selección de personal para puestos críticos, no sé, como controlador aéreo o cirujano, donde la capacidad cognitiva y ciertos rasgos son vitales y la formación es larguísima y muy costosa. O incluso el riesgo de desarrollar problemas de conducta o de salud mental. La capacidad de anticipar, aunque sea siempre de forma probabilística, es lo que da tanto valor aplicado a estos constructos psicológicos. Entonces, bueno, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, queda bastante claro que la inteligencia y la personalidad no son meros conceptos abstractos, no. Poseen una capacidad predictiva realmente notable en áreas que son centrales en la vida, desde cómo los va en los estudios o en el trabajo, hasta nuestro nivel de bienestar, nuestra salud física e incluso el impacto que tenemos en la sociedad a largo plazo. Y es su relativa estabilidad a lo largo del tiempo lo que, en el fondo, fundamenta esta capacidad de predicción tan valiosa. Exacto. Y quizás, para cerrar, podríamos dejar una reflexión un poco en el aire, ¿no? Para darle vueltas. ¿Cómo cambia nuestra forma de ver el desarrollo personal o la necesidad de apoyo social o incluso los propios desafíos individuales cuando entendemos mejor estas relaciones predictivas? Saber que ciertas características tempranas, tanto individuales como ambientales, pueden influir tanto en trayectorias vitales posteriores, podría llevarnos a enfoques más preventivos quizás, o más comprensivos, que busquen apoyar el desarrollo temprano o mitigar riesgos, yendo un poco más allá de simplemente poner etiquetas cuando los problemas ya han aparecido. Es algo sobre lo que seguir pensando, creo. Muchas gracias por escucharnos. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en comentarla. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.